Les quiero dar la bienvenida a este seminario web de alargamiento óseo, consejos y trucos. Mi nombre es María José Lazo, yo soy jefa de educación médica de Promedón Chile. Y hoy día, siendo un poquito pasado las 7, vamos a ver inicio. Aquí pueden ver la agenda en la pantalla. Y tenemos dos invitados de lujo. El doctor Matías Sepúlveda, quien es socio activo de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, miembro activo de AO Trauma, miembro de la American Academy of Orthopedic Surgeons, socio activo de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro de honor de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro correspondiente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, entre otros. Y nos acompaña el doctor Juan Pedro Bergueret, quien es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, estudió traumatología en la Universidad de Santiago, fellow de tobillo y pie del Hospital del Trabajador, miembro de la directiva del Comité de Reconstrucción de la CHOT. Actualmente trabaja en el Hospital del Trabajador y en la Clínica Red Salud Vitacura. Es participante de la Fundación Traesol. Entonces, aquí en la agenda vamos a ver con el doctor Sepúlveda primero, alargamiento óseo con fijador externo monolateral. Luego con el doctor Bergueret, alargamiento óseo con fijador externo circular, hexápodo. Vamos a ver después casos clínicos y preguntas. Les queremos pedir, por favor, que todas las preguntas que tengan las hagan aquí en el icono de preguntas y respuestas para tener un orden y poder responder todas las preguntas que hagan. Espero que lo pasen súper bien, disfruten y nos vemos. Adelante, doctor. Bien. Muchas gracias, María José. Gracias por la invitación a que nos reunamos hoy día. La verdad es que estamos con hartos webinars, estamos bien movidos todos, así que se agradece a los espectadores por venir hoy día a ver estas conferencias, ya que sabemos que tienen el tiempo ocupado en muchas otras cosas también, a pesar de que estemos muchos en la casa y limitados por el tema del COVID. Y esperamos que estén todos bien también. Entonces, con Juan Pedro vamos a dividirnos un poquito los dos temas de alargamiento en base a principalmente los sistemas que usamos y dando que un poquito el ejemplo de en qué casos determinamos usar cada sistema y qué situaciones nos hacen tomar la decisión por uno u otro lado. Perfecto. Me parece que está puesta mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, yo voy a partir hablando de algunos consejos para realizar un alargamiento óseo, ya sea para un alargamiento propiamente tal o para un transporte óseo con un fijador externo monolateral. Claramente tenemos conflicto de interés que declarar, ya que somos conferencistas para esta empresa en esta situación. Ahora, ¿qué es un fijador externo monolateral? ¿En qué consiste un fijador externo monolateral? Principalmente son tres partes los más importantes. Uno es el riel, que es lo que vemos aquí en azul. Lo siguiente son los cabezales, que es esto que vemos en verde, los cuales van fijos a este riel y que, dependiendo de lo que uno realice, pueden ir basculando dentro de esta ranura. Y lo tercero, importante para el sistema de distracción, es el distractor gradual, que se fija entre dos cabezales y que nos permite ir dando vuelta en esta zona, más o menos una vuelta es 1 milímetro, lo que nos va dando de longitud esta distracción. Matías, se quedó congelada tu pantalla. No, perdón. No he avanzado, así que Ya. puede ser eso. Vale. La idea entonces es que ¿se ve mi puntero, sí? ¿O tampoco se ve? El modelo de nuevo. ¿Sí? Ahí sí, dale. Sí, okay. Entonces este es el distractor, el que nosotros vamos dando una vuelta y cada vuelta va a ser más o menos 1 milímetro, como decía. Y es fundamental, ¿cierto?, para fijar todo este sistema al tejido óseo. Nosotros tenemos los tornillos, que recomendamos el uso de tornillos recubiertos de hidroxiapatita. Tener cuidado que estos tornillos, la gran mayoría, son cónicos, por lo tanto son más anchos en la base, más angostos en la punta. Es decir, si uno los ingresa no puede retroceder porque si no el tornillo pierde su fijación. Y esto es para disminuir el roce al minuto de la entrada y producir una mayor fijación sin dañar el tejido óseo.
Ahora, uno de los consejos para instalar un tutor, la verdad es que uno cuando ve tutores monolaterales, en un principio uno piensa que es bastante amigable, pero hay que seguir ciertos pasos para que esto sea así, porque si no podemos caer en el error de que el fijador, el eje del fijador no quede como nosotros queremos que quede. El orden de inserción es fundamental. El primer tornillo que habitualmente instalamos en las extremidades eh, es el que va alrededor de la rodilla, es decir, el del fémur distal o el de la tibia proximal. ¿Y por qué es así? Porque en el fondo la dirección de ese tornillo va siguiendo el eje articular y de esa forma no nos vamos a desviar en lo que es el eje mecánico. Y el segundo tornillo habitualmente es el más distal. De esa forma nosotros sabemos que el riel va a quedar en el eje con la extremidad y no nos va a quedar con una inclinación que no nos permita después realizar una buena toma ósea. Una cosa muy importante es lograr el paralelismo entre los tornillos. Eh, Habitualmente cuando uno instala el primer tornillo, lo realiza a mano alzada y de ahí los siguientes se van guiando en base a ese. Pero es fundamental que para que logremos este paralelismo no hagamos ninguno de los otros tornillos a mano alzada, sino que pongamos las guías sobre el sistema de guías que trae como cabezales o sobre los mismos cabezales, firmes, cosa que nos guíen, como dice su nombre, en una dirección que nos quede lo más paralelo posible. Si nosotros nos guiamos solamente por los orificios de los cabezales, no vamos a lograr este paralelismo y eso significa que vamos a tener zonas de tensión que nos van a producir una pérdida de la estabilidad en esa zona que le puede producir al paciente dolor o incluso infección por la zona que va a estar con un tornillo forzado en esa posición. Y eso lo vemos fundamentalmente revisando una vez que terminamos de instalar nuestros tornillos, retirando los cabezales, que los tornillos sigan la misma línea y que cuando uno coloque el cabezal no tenga que estar forzando los tornillos para seguir en el mismo cabezal. Así que es muy importante que logremos este paralelismo. Nosotros ya habíamos conversado esto con los tornillos, que tengan una cobertura hidrocepatita es fundamental para que estos tornillos se fijen y duren en su posición el tiempo que es necesario para realizar un transporte o un alargamiento, lo que habitualmente es un tiempo prolongado. Una cosa que nosotros hemos ido viendo es que cuando la hidroxapatita queda sobresaliendo de la piel, se forma una especie de cicatriz costrosa alrededor, firme, por lo tanto nosotros en este momento ya buscamos que los tornillos queden un poco sobresalientes. En base a esto, últimamente han estado saliendo tornillos que son cubiertos completos de hidroxiapatita, tratando de seguir esa misma ventaja. Otra cosa súper importante es entender que estos cabezales tienen que quedarle a uno simétricos, no como en esta imagen en que me quedó uno que se fijan está como en diagonal. Y esto pasa cuando los tornillos que instalamos, los instalamos en un extremo del cabezal porque no tenemos tejido óseo que tomar con los tornillos separados. Entonces cuando cerramos estos cabezales, estos tornillos quedan haciendo esta inclinación y eso significa que este tornillo está mucho más firme al sistema que que puede estar incluso suelto. Una forma de evitar esto es un truco que la doctora Sepúlveda me enseñó a mí, que uno usa este tornillo dummy, que en el fondo pone un trozo de tornillo que había cortado en algún minuto, haciendo que se levante, se fijan como acá en el verde, en el cabezal verde, y entonces de esa forma mantenemos la compresión de todo el segmento del cabezal en forma simétrica, y nuestros tornillos van a tener una buena fijación. Otras técnicas para mejorar la estabilidad es que idealmente el riel esté lo más cerca del segmento óseo que nos permita la piel, es decir, que se mantenga una buena distancia a la piel, pero lo más cercano posible. Que los tornillos estén lo más separados dentro del mismo cabezal, con el fin de tomar una zona ósea bastante amplia y no que estén los dos juntos en un segmento corto. Que los cabezales estén separados dentro de un mismo segmento, un alargamiento, que no estén muy juntos, y que ojalá los tornillos alrededor de la zona de alargamiento estén lo más cerca posible de donde hicimos nuestra osteotomía para mantener una buena estabilidad en la zona.
Y siempre tenemos que nosotros tratar de seguir en nuestra instalación el eje mecánico para evitar desviaciones que se van a ir haciendo progresivas a medida que nosotros vayamos realizando un alargamiento. Este es otro truco que vemos nosotros al instalar en una zona que tenemos un segmento óseo corto. El cabezal del monolateral a veces no nos da suficiente fijación y podemos poner tornillos con barras de un tutor de trauma fijándose a este tutor, y eso nos va a dar una toma multiplanar para ciertos segmentos cortos y nos va a permitir lograr una mayor estabilidad. Por supuesto, como es recomendado para todas las técnicas, la osteotomía debe ser para un alargamiento en forma percutánea. Nosotros habitualmente la realizamos metafisiaria, muy raras veces diafisiaria cuando no nos queda otra opción. Y para esto hacemos un prebrocado con una broca fina, 2.7, 3.2, que nos haga un prepicado, el cual después completamos con un cincel pequeño, con mucha delicadeza. Habitualmente el hueso del niño, como vemos en este caso, un niño de 9 años, es un huesito que es más blando, por lo tanto es más esponjoso y sigue la osteotomía muy bien. Pero cuando vemos pacientes adultos, habitualmente ocurre una fragmentación de la zona de la osteotomía producto de la dureza que tiene ese hueso. Es una resistencia mayor, menos elástica, entonces se producen esas pequeñas fracturas y hay que tener ojo de ver cómo se involucra nuestra estabilidad con eso. Una cosa que nos permiten hacer los tutores monolaterales es hacer correcciones agudas en segmentos distales principalmente, y posteriormente, tras la compresión, realizar la distracción gradual. En adultos nosotros hacemos la distracción a 0,75 milímetros al día, en niños a 1 milímetro al día, ambos partiendo desde el 10º día. En el húmero es una zona muy especial porque tenemos una zona de riesgo bastante amplia donde no podemos poner tornillos, y es así como tenemos que fijar los segmentos más distales. Lo bueno que tiene esto, a pesar de que es más inestable, es que el húmero es muy tolerante a las elongaciones. Como podemos ver, hasta 7 centímetros lo vemos completamente formado 6 meses en este caso. Y al no ser un segmento de carga, también nos permite evitar, ¿cierto?, tener que protegerlo de otra forma. Lo que conversábamos del eje mecánico, si ustedes se fijan cuando el fijador, el riel del fijador sigue nuestro eje mecánico, este eje se va a mantener a la larga. Mientras que si nosotros no seguimos el eje mecánico y ponemos el riel siguiendo el muslo, vamos a ir cambiando nuestro eje, medializándolo. Y eso nos va a producir una deformidad posterior que quizás muchas veces pasa desapercibida por el paciente, pero estamos produciendo una sobrecarga y en algunos casos puede ser importante. El fémur es curvo y eso tenemos que tenerlo en consideración para la instalación de nuestro fijador. Si nosotros hacemos la técnica habitual del tornillo 1, como lo vemos acá, y el tornillo final acá a nivel de la rodilla, podemos quedarnos que no estamos tomando el segmento del fémur diafisiario medio. Para esto existen soluciones como tratar de balancear este fémur, es decir, traccionarlo hacia abajo, lo que nos va a cambiar la curvatura inicial, y las otras técnicas son a través del mismo fijador, este clamp que se llama clamp sandwich o este clamp basculante, nos permiten realizar una inclinación de los tornillos que nos hacen una toma adecuada. La verdad es que esto es bastante cómodo, sobre todo este clamp que nos permite cierta angulación. Si no, tenemos que hacer como lo dice acá abajo, que es bascular un poquito el fémur para que llegue a la zona de la toma, soltando un poco el agarre al clamp a nivel proximal. En la tibia podemos usarlo como en este caso anteromedial o como en este caso anterior, siempre respetando el eje mecánico, que en este caso es el mismo que el anatómico. Utilizamos en los alargamientos una osteotomía del peroné para no producir un descenso de la cabeza de este, y un tornillo sindesmal para estabilizar esa sindesmosis que se está elongando. La técnica que usamos del tornillo es la técnica clásica. Aquí ustedes ven un tornillo quebrado que intenté utilizar un tornillo reverso, como se escribe en algún minuto. La verdad es que ese se me quebró y nosotros sí, ahora mantenemos utilizando el tornillo clásico.
Posteriormente a instalado el fijador, hay que tratar de liberar la fascia lata. Esto se puede realizar a través de las mismas perforaciones de los ingresos de los tornillos, elongando hacia proximal y distal y flexionando la rodilla. Y una cosa importante es que nosotros dejemos el riel con la longitud hacia donde vamos a elongar, con el fin de que tengamos espacio para trabajar y no tengamos que después estar moviendo este riel para tener mayor espacio. Las ventajas del sistema monolateral. Lo principal es que es bastante sencillo, no es tan aparatoso como los sistemas de anillos o hexápodos, que en el fondo la caja de estos es una caja y tienes todo en esa misma caja. Es eficiente porque logramos, como ustedes ven, buenos resultados en los pacientes si se aplican respetando los principios de fijación externa, y es estable. Ustedes ven pacientes adultos, ¿cierto?, caminando con esos fijadores, porque la verdad es que con una buena fijación de los tornillos, respetando estos consejos que hemos dado, la verdad es que el sistema es muy, muy estable. Las desventajas siempre hay que tenerlas en consideración. Es un sistema externo, por lo tanto es poco estético, y eso es algo que con el tiempo probablemente va a ir cambiando hacia sistemas de crecimiento endomodular interno para todos los segmentos. Hay que tener el cuidado de los tornillos, los aseos semanales, hasta tener una buena cicatriz para disminuir el riesgo de infección, que habitualmente lo vemos como un problema en la gran mayoría de los casos y que se corrige con antibióticos orales, pero es una desventaja que tiene el usar un fijador externo. Y por supuesto, las cicatrices que deja el avance de los tornillos que van cortando como una verdadera aleta de tiburón la piel, y que también es un tema estético importante a considerar. Para el momento del retiro, nosotros lo que buscamos es una corticalización, al menos en 3 corticales en 2 planos en la radiografía. En pacientes adultos podemos hacer el retiro del riel para ver cómo está la estabilidad y si el paciente lo tolera, ¿cierto?, realizar el retiro posteriormente con anestesia de los tornillos. En niños la verdad es que esto no se puede hacer y hay que estar tranquilos. Se puede dinamizar, es decir, soltar los carriles del riel con el fin de ver si al paciente le duele, si tiene alguna molestia. Todavía tenemos que esperar un poquito, pero si no le duele al estar ya dinamizado, también podemos ir a realizar un retiro. Claramente nosotros hemos apurado esto un poco porque los pacientes, sobre todo con alargamientos tan largos como esto que vemos aquí, de 12 centímetros, no pueden tolerar el mes por centímetro que se recomienda para lograr una buena osificación, y nosotros hacemos el paso a un sistema de fijación interna, que es como un tutor interno, ¿cierto?, para ir apurando esta evolución. En resumen, nosotros vemos que podemos hacer un alargamiento de forma bastante sencilla para el paciente y para nosotros en el proceso de instalación, con sistemas que son muy versátiles, que son cómodos para su uso y que nos confieren una estabilidad suficiente, adecuada, para las metas que nosotros nos proponemos. Muchas gracias. Ahora, entonces, vamos a continuar con la presentación de Juan Pedro, que nos va a hablar del mismo tema, pero en base a los tutores circulares. Hola, buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Ahora me toca a mí hablar sobre los temas del alargamiento óseo con fijadores circulares, que es lo que más realizo yo en mi experiencia diaria en el Hospital del Trabajador. Y vamos a contar algunas cosas generales y a mostrar algunas cosas que yo creo que lo más interesante de todo esto es ver lo que hacen otras personas. De eso uno va aprendiendo y va armándose una idea para qué sirven y cuáles son las funcionalidades de esto. Obviamente tengo que declarar la conferencista para la empresa. Y en la introducción, esto se basa en la osteogénesis extractiva, en el método original de Elizarov, que eran esta foto que se ve acá, que eran con anillos circulares, con agujas tipo que eran sacadas de las ruedas de las bicicletas, en que se producía para manejo de algún tipo de fractura. Y esto se basa en la elongación del callo blando y su posterior osificación, al igual que en los fijadores monoplanares. Como hablaba Matías también, el periodo de latencia va entre 7 a 15 días antes de empezar el transporte, y la velocidad de distracción va a depender de varias cosas. Va a depender de la edad del paciente, como decía Matías, también va a depender del sitio donde se haga la osteotomía y de la dirección del transporte. Eso nos va a cambiar un poquito la velocidad
y también cómo vaya evolucionando esto durante el movimiento, mientras el paciente se vaya transportando, cómo va evolucionando esto. Y obviamente buscamos una zona de mayor diámetro, que es en la metáfisis en general, para realizar esta osteotomía para que sea un callo de mejor calidad, y tiene que ser una osteotomía de baja energía, como decía María, que generalmente lo hacemos con una broca y con un cincel. En el caso de los adultos, generalmente nosotros buscamos que esto se fracture, y nos ha demostrado que cuando se fractura da un mejor resultado a la larga y forma un callo mejor y una osificación mejor en los adultos. Entonces, siguiendo la introducción, el éxito de la reconstrucción es utilizando el del método osteogénesis distractiva, depende de los factores biológicos como mecánicos. Las 4 condiciones de Lizarov para que el hueso desarrolle su máximo potencial osteogénico es dar una buena estabilidad, conservar las partes blandas, que sea ajustable y que sea funcional. Vamos a hacer una cosa general, porque ya como Matías habló un poco de las generalidades del alargamiento óseo, del transporte óseo, yo voy a hablar de los componentes de un fijador circular. Cuando hablamos de fijador circular, tenemos un software que nos muestra la configuración básica y más clásica, que son las agujas, que son estas que se ven acá, que se ocupan transfixiantes de un lado al otro. Tenemos los chans, que son los mismos chans que se ocupan en los fijadores monoplanares, que generalmente acá en Chile se ocupan casi puros con hidroxiapatita, ya no hay disponibilidad para fijadores circulares con acero. Los anillos, que se llaman estas cosas que están acá, que son anillos generalmente de aluminio o de aleaciones, o de acero, dependiendo de la tecnología, y las barras roscadas, que es lo que tradicionalmente ocupábamos nosotros para realizar el alargamiento en eje. Cuando no había que hacer correcciones en múltiples planos, se pueden hacer un alargamiento en eje a través de barras roscadas. Un segundo pendaño o algo más avanzado al respecto son el uso de distractores, que ya nos permitió facilitarle la vida al paciente, en que tienen números y uno dice ya avance del 1 al 2 y el paciente puede ir haciendo un transporte en ese eje. Y lo más moderno y lo que estamos ocupando y que nos permite hacer correcciones multiplanares son los strats, que en este caso el TLX, que muestra lo que van por fuera y que nos permite hacer con un programa, un software computacional, hacer correcciones programadas, alargando y corrigiendo en más de un plano las deformidades que puedan existir. ¿Qué importancia tiene el chance? A diferencia de lo que se usaba al comienzo con el Lizarov, que eran puras agujas, nosotros nos llegó la tecnología cuando ya pasó por Estados Unidos y por Europa Occidental, en que nos aportaban ventajas con respecto a la aguja. Para los traumatólogos, nosotros estamos acostumbrados a ocupar chans, ya que los fijadores de trauma siempre se han ocupado chans, que eran de acero, pero se han ocupado chans, por lo cual es una aplicación más familiar. Son mucho mejor tolerados para los pacientes. Obviamente tener una aguja transfixiante de lado a lado en una pierna es bastante molesto, especialmente cuando es el segmento móvil, produce mucho dolor, mucho disconfort, aparte de que tenían mayor tasa de infección, y en ciertos lugares, por ejemplo en el fémur, uno no puede poner una aguja transfixiante en la zona media, por lo cual un chance que respeta que tiene solamente un punto de entrada y no tiene otro punto de salida, nos da una facilidad para adaptarnos mejor a este momento. Y al tener hidroxiapatita, como se está comentando, tienen menor tasa de infección, menor tasa de aflojamiento, y generalmente uno los utiliza cuando uno sabe que el paciente va a estar más tiempo con los fijadores, por lo cual por lo menos más de 6 meses uno debería usar siempre chance de hidroxiapatita para que no se aflojen y tener menos posibilidades de infección. Y en este caso, como el que muestro acá, algunos son cónicos, lo que nos permite que una vez que uno lo haya pasado no puede retroceder. Otro concepto importante en los fijadores circulares es el concepto del ring block. Es la unidad básica de la fijación del segmento óseo descrita por Lizarov. Los huesos se dividen según el lugar que se busca el defecto, o la fractura, o la osteotomía. Y entonces un ring block consiste en un segmento óseo, 1 o 2 anillos y sus respectivas fijaciones con agujas o chanzos. O sea, esto es un ring block, esto es otro ring block. ¿Y cómo aumentar la estabilidad de un ring block? Usar 2 anillos por segmento por lo menos, y controlar en 2 puntos proximal y distal cada segmento, y además utilizamos 4 barras entre los anillos, más por lo menos 2 puntos de fijación en cada anillo. Entonces estamos hablando de 4 puntos de fijación, lo que da una estabilidad bastante importante. Este es un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 2 ring blocks, y aquí se está haciendo el transporte óseo, donde está este callo blando, que vamos a buscar, como decía Matías, buscar la osificación y producir el alargamiento, en este caso a través de unas barras roscas. Ahora voy a empezar a mostrar algunos casos para un poco para explicar mejor en qué consiste el transporte con fijador circular y los beneficios con respecto al monoplanar. Este es un caso de un paciente con una fractura expuesta de tibia que llegó en estas condiciones, tenía una gran exposición y ese fragmento óseo ya, ese hueso estaba desvitalizado, que había que sacarlo. Se hizo el aseo quirúrgico, se instaló un fijador AO, mientras tanto, para el manejo inicial del trauma, para control de daño, y ya se resecaron esas espículas que habíamos visto anteriormente. Posteriormente al paciente se hace un nuevo procedimiento quirúrgico,
se reseca lo que quedaba de espícula, se pone un espaciador de cemento, se le realizó una síntesis de la fíbula para mantener el largo de la extremidad, y se le hizo la osteotomía. Como ven acá, es una osteotomía que es bastante anfractuosa y que se produce una fractura. Eso incluso en cierto punto a nosotros nos favorece porque la calidad del regenerado, cuando es una osteotomía que no es lineal ni muy regular, anda bastante mejor que el resto. Y el concepto, lo que yo quería mostrar con estas imágenes, es que vamos a realizar un transporte con strats en dos segmentos. Entonces, este segmento se va a alargar y este se va a contraer para dar espacio para que este fragmento se vaya desplazando, como lo muestra en esto, donde ya se muestra aquí un regenerado, se está haciendo hueso nuevo, y este se está alargando, este segmento se está corriendo hacia abajo, y este otro se está acortando, hasta lograr que lleguen, como en este caso, que se logró un buen regenerado, está en contacto, y esta es la situación del término. No tengo radiografía post-retiro porque el paciente, estamos con lo de la pandemia, estamos esperando para pasar el fijador, pero era un caso que quería mostrar cuál es la función de poder hacer un transporte con strats. Porque habitualmente lo que hacemos nosotros es lo que vamos a ver ahora. Esto fue una paciente operada, una paciente de 1,47 centímetros aproximadamente, en la que tuvo una fractura de pierna que fue cerrada en su comienzo. Se le trató de instalar un clavo, y mientras se instaló el clavo se produjo un estallido del canal medular, por lo cual hubo que cambiar de técnica, se le puso una placa, como la que vemos acá, por eso se ve aquí el canal y cómo se ve el rasgo donde se estalló la tibia. Pero lamentablemente durante la evolución posterior con la placa, como se tuvo que instrumentalizar mucho, se produjo una osteomielitis y una infección y un aflojamiento del material de osteosíntesis. Es en el momento que nos llega a nosotros, a Santiago, derivada con esta situación. Obviamente nosotros sabíamos que esto estaba infectado, se entra a pabellón, se le realiza resección del fragmento, que al final aproximadamente fueron como 9 a 10 centímetros, se pone este paseador de cemento, y la complejidad al respecto es que tenía como arriba, tenía este tornillo, tenía esta zona en que había habido una fractura importante y que no estaba consolidada. Nosotros tuvimos que hacer un transporte retrógrado, desde distal a proximal, por lo cual el anillo está acá abajo, y este anillo es el que va a ir subiendo. Frente a esto hay que tener ciertas consideraciones, como les explicaba en un comienzo. Una de ellas es proteger los ortejos y los dedos, que tienden, cuando es un transporte retrógrado, tiende a hacer retracción y a hacer ortejos en garra. Entonces, nosotros para evitar esto, lo protegemos siempre con agujas. Aparte, en este caso, como ya estaba en equino, le pusimos un footplate para hacer una corrección progresiva para lograr corregir este equino. Aquí se ve como ya va transportando. La velocidad en este caso fue de máximo 0,5 milímetros debido a la edad de la paciente, tenía cerca de 62 años en el momento que iniciamos el tratamiento, y aparte que ser un transporte retrógrado, también nos tiene que lentecer la cosa para asegurarnos que el regenerado que se está formando es de buena calidad. Aquí se va viendo una nube, que ya se ve cómo va avanzando el regenerado. Aquí ya llegó, pero obviamente como este borde eran tan anfractuosos al momento de hacer el docking, nosotros sabíamos que no iba a andar bien. Aparte estaba en un equino, y estaba en un equino porque había perdido mucha musculatura, no tenía motores en la cara anterior de la tibia, y las había perdido en los aseos quirúrgicos que se le habían realizado posterior a la infección que había tenido en el momento. Entonces, al final lo que hicimos, tuvimos que hacer una artrosis tibiotalo-calcánea con un clavo de húmero debido al diámetro de la tibia, y logramos que se consolidara bastante bien en esta zona del regenerado, que era lo que más teníamos nosotros, que nunca consolidara. Otro caso similar, un paciente con una fractura expuesta como la que vemos en este momento. Esta fue la situación radiológica al momento de llegar el paciente. El paciente venía de aproximadamente 200 kilómetros de Santiago, y llevaba varias horas, y esta es la situación. Se hizo control de daño en un momento, se puso un fijador a O, se le puso un back, y se presentó el caso a cirugía plástica, y decidió hacer un colgajo microquirúrgico, pero mientras tanto nosotros, preparándonos a eso, le pusimos un fijador con una configuración de trauma con RapidStrat, y le pusimos un espaciador de cemento para darle más espacio para que ellos pudieran trabajar. Esa es la situación, dándole una zona muy amplia para que el cirujano plástico pueda lograr esta cobertura con un colgajo microquirúrgico como el que tiene acá. Posterior a esto, al paciente le planteamos, había un acortamiento de la tibia, y con el colgajo que había que hablar anterior, se nos hacía complicado hacerle un transporte tradicional con un anillo que iba a pasar por la mitad del colgajo, y que, como decía Matías, que es como un cuchillo que va dejando un surco a medida que van pasando los chans, por lo cual planteamos hacer un transporte con cables sobre un clavo. Y este es el resultado. Aquí está en progreso, bastante bien tolerado, muy buen paciente, fue muy estricto en su seguimiento, y logró realizar, y al final se le hizo
O sea, aparte se alargó un poco la tibia y se le hizo un docking, se le puso una placa bloqueada al momento del docking para que el fragmento transportado no se nos devolviera hacia atrás. Bueno, entonces, las cosas, ¿para qué sirve un fijador circular en realidad, a diferencia de un monoplanar? Yo lo diría que es para ciertas situaciones puntuales en que existe una deformidad multiangular. También depende mucho de la experiencia del cirujano. En mi caso, yo me siento más cómodo con un fijador circular, me demoro menos, tengo mayor control y cualquier deseje residual lo puedo controlar mejor con un fijador circular, ya que le puedo poner estrata y corregir cualquier defecto residual, versus un monoplanar que si no quedó perfecto en el primer momento, es bien complejo y se altera los ejes, como decía Matías, y en realidad yo creo que es gusto de cada cirujano en la tibia. En el fémur estamos de acuerdo que no tengo muchas opciones, ahí tengo que poner ligeramente un transporte con un monoplanar, y obviamente si tengo una deformidad que tengo que corregir, o quiero hacer una compresión, alargar, o de deformidad angular, obviamente que un fijador circular es el que más adecuado para eso. Vamos a pasar ahora a los casos clínicos. Recuerden, por favor, de los casos, si cualquier pregunta podemos interrumpir la charla, no se preocupen, pregunten solo, no hay ningún problema en que hagan las preguntas y yo se las voy a ir haciendo a Juan Pedro inmediatamente. Vamos a partir con el primer caso clínico. Paciente que tuvo un accidente en el año 2009 en motocicleta, tecnólogo médico, 38 años al momento del accidente, tuvo múltiples fracturas de fémur y pierna derecha y múltiples cirugías. Cuando consulta con Gregorio, tenía aproximadamente tenía 8 años del accidente, y esta era la situación cuando el paciente consulta. Esta importante dismetría de las dos extremidades, más una mala unión y una consolidación viciosa de la tibia distal, por lo cual en ese momento la opción, como conversamos recién, este caso es más fácil, nos permite recuperar el largo y corregir el deseje, fue con un fijador circular. Esa es la situación de la tibia aislada sola, por lo cual hicimos una osteotomía, que fue una osteotomía de la fíbula y de la tibia, se puso un fijador circular y se realizó una corrección progresiva del deseje más un alargamiento. Esta fue la situación, logrando un buen regenerado. Accidentalmente, también como se hizo una osteotomía de la fíbula, se logró también un transporte óseo de la fíbula, que cosa que no es lo habitual, logrando un buen regenerado. Y esta era la situación previa, esta es la situación post alargamiento con el fijador. Vemos cómo se ha corregido el eje y se recuperó el largo, y esta es la situación posterior al retiro del fijador, logrando un muy buen eje y una correlación importante del largo de la extremidad, y estéticamente y funcionalmente muy adecuado. Juan Pedro, en este caso, en un principio tenías fijo los vortejos del pie. En este caso, Uh-huh. sí, o sea, tenía el pie. sí, Exacto. tenía La pregunta que hace Cristian Ollaneder es ¿cuánto tiempo mantienen las agujas en los vortejos? Es un poco en base a este caso. Ya, en general, nosotros tratamos de mantener el más tiempo posible, ojalá hasta que le saquemos el fijador sería lo ideal, o por lo menos que termine el transporte. La realidad es que las agujas se van aflojando, se van saliendo, y yo he tenido pacientes que de repente ya cuando uno le quiere sacar el fijador, o ya terminó el transporte, tienen, no sé, tienen 2 o 3 agujas nada más en los vortejos, pero uno trata de mantener el mayor tiempo posible, especialmente mientras está realizando el transporte, sí o sí hay que tenerla, y en general ya después cuando ya el transporte uno está esperando que se produzca la consolidación del regenerado, ya ahí uno es más laxo. Yo no he visto complicaciones de las agujas en general, son súper bien toleradas. Te imaginas que un paciente tiene un fijador y las agujas en los ortejos son bastante bien toleradas, no hacen complicaciones infecciosas ni de ningún otro tipo. Entonces, en realidad no hay ningún apuro para sacarla. Perfecto. Seguimos con el otro caso, un paciente con ¿Ah? Sí, por favor. Ya. Un accidente de tránsito el año 2007, tratado con un cage injerto, y actualmente tiene 31 años y consulta por una falla de osteosíntesis. En el año 2009, esta fue la situación en que estaba con el clavo, con el cage, y se veía bastante bien, pero
después se produce una falla de la osteosíntesis, se afloja el cage, se quiebran los tornillos de bloqueo y aparte de eso tenía alguna fístula, se hace un retiro del cage, se hace la resección, obviamente pensando que esto está todo infectado, se instalan estas pelas. Matías me explicaba que ellos ocupan las pelas porque le da la posibilidad de empezar el transporte sin tener que Retirar. claro, sin retirar, iniciando el transporte en su momento, y no retrasa el retiro del espaciador y empieza el transporte y empieza a alargar el hueso sin retrasar la cosa. Aquí hay varias preguntas en base a eso, Juan Pedro. ¿Ya? Lo primero, el espaciador que tú utilizas, ¿le colocas antibiótico al cemento? ¿Le agregas antibiótico? Nosotros sí, cuando son osteomielitis sobre todo, sí. Porque Ok. generalmente lo más común que hago yo son resecciones o fracturas expuestas a osteomielitis. ¿Y qué le pones ahí? ¿Con qué lo Generalmente combinas? nosotros tenemos cemento sin antibiótico y le agregamos vancomicina en polvo. Perfecto. El espaciador, cuando tiene segmentos grandes, ¿tú crees que, Estefanía Viera consulta si es que tendrá algún concepto de membrana inducida dentro de esto o tú crees que solamente para ocupar el espacio? O sea, en general tiene cierto efecto antibiótico en el momento y también nos permite que las partes blandas no se colapsen. En algunos momentos, cuando son defectos muy grandes y hemos sacado el espaciador antes de tiempo, se tiende a colapsar las partes blandas, empieza como a ocupar esta cavidad que estaba y dificulta el transporte e incluso hace cicatrices umbilicales, que son bien difíciles de manejar después. Entonces, tienen las dos cosas. Por un lado tiene antibiótico, por otro lado maneja las partes blandas. Perfecto, sí. Nosotros utilizamos también cemento con antibiótico en forma casi regular cuando son resecciones amplias por infección como en este caso. Y nosotros tenemos, el cemento trae antibiótico, pero nosotros igual le agregamos vancomicina, que es el antibiótico más termoresistente, ¿cierto? O sea, Y permite su uso. nosotros también, o sea, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba en el Barraluco y no teníamos cemento sin antibiótico, le agregábamos generalmente con tobramicina o con gentamicina, que es lo que habitualmente hay en todos lados, eso, le agregábamos sobre eso la vancomicina, pero cuando uno tiene la opción de que sea solamente el cemento, además que se supone que cuando ya está con un antibiótico tú le agregas a otro, vas variando las proporciones y vas cambiando las propiedades del cemento también, entonces si uno tiene la posibilidad de optar por un cemento sin antibiótico y agregarle, mejor eso. ¿Tienes alguna dosis así de uso habitual? Ligeramente ¿Cómo nosotros, lo no, calculas? el de 40 gramos, el cemento de 40 gramos le ponemos 1 gramo de vancomicina, es lo que hacemos habitualmente. Perfecto.